Doy gracias a Dios porque pues me permite hacerlo y por verlos a todos ustedes. Es el mayor gozo, yo creo que pues de un pastor, es ver que todas sus ovejas pues están ahí, y a mí me da mucho gusto, mucho gozo poder ver pues no a mis ovejas, ¿no?, sino las ovejas del Señor que puso en mis manos para poderlos guiar, para poderlos fortalecer, para poderlos ayudar, consolar, sanar, y pues eso es un motivo para mí de gozo y de alegría. Quiero rápidamente darle gracias a Dios por la aportación de todos y cada uno de ustedes que nos ayudaron para el servicio de misericordia que realizamos el día de ayer. Fue una bendición el que fuéramos a ese lugar
al hospital de Tultitlán, y pues realmente fue algo muy agradable para nosotros. Tuvimos fruto, hubo 3 personas que reconocieron al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Y a lo mejor usted puede decir 3, mire, por uno que se salve, llega al reino de Dios y hay gozo en el cielo. Por uno, imagínense, fueron 3. Entonces, hubo fruto, pudimos bendecir a la gente que estaba ahí, a los que tenían necesidad, a los que estaban enfermos, a los que tenían dolor, y fue una bendición. Por eso, hermanos, gracias por todos los que aportaron para poder llevar a cabo este trabajo. Fue una bendición, se los digo. Y ya tenemos preparado el siguiente, es en el mes de noviembre. Vamos a ir a visitar ahora al Hospital de las Américas, que es otro hospital también de salud pública para los que no tienen seguridad social. Entonces, pues nos estamos preparando ya desde hoy para poder llegar a ese nuevo reto de llevar no solamente el pan material, no solamente el alimento material, sino poder llevar consuelo, poder llevar paz, poder llevar sanidad, poder llevar salvación. Y ayer, pues gracias a Dios se pudo hacer todo esto, gracias al apoyo de todos ustedes. Y gracias a los hermanos que estuvieron ahí con nosotros, que estuvieron trabajando, y fue una bendición. Ya les vamos a preparar un video para que ustedes puedan ver lo que se hizo ayer, y que ustedes lo puedan también compartir, ¿verdad? Que van otras congregaciones. Cuando nosotros llegamos, les acababan de dar unos ricos tacos de canasta que a mí se me antojaron. Dije, ¿por qué no llegué antes? Muy ricos, pero la gente no había comido, estaba ahí con los tacos, no se los había comido. Y pues llegaron otros hermanos, me imagino, después de nosotros, pero nosotros llevamos alabanza, nosotros llevamos gozo, nosotros llevamos bendición, reanimamos a la gente que estaba ahí con mucha necesidad, y eso es lo que pues es en el corazón que pone Dios en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, muchas gracias por su apoyo, y pues nos preparamos para el que nos quiera acompañar. Acompáñenos, es algo muy agradable. También estamos preparando para el mes de octubre los bautizos. Hay pocos hermanos que van a tomar esa decisión del bautizo, el bautizo en agua y en Espíritu Santo, pero lo estamos preparando para el mes de octubre. Estamos viendo si nos vamos a algún lugar lejano, ahí a Hidalgo, que hay balnearios muy bonitos, y poder irnos allá. Los costos son altos, estamos viendo cómo poder de aquí a octubre poder cubrir y irnos en un camión, o ver la manera. Así que vaya preparando su alma, su espíritu, su corazón, pues para irnos a dar también un chapuzón, ¿verdad? Porque pues es un lugar donde hay albercas, donde hay un lugar para podernos divertir. Ya les avisaremos en estos días, porque ya estamos pues muy cercanos a octubre. Y si el Señor lo permite, pues el próximo sábado, el próximo sábado, ¿no? Es el primer sábado del mes de agosto, el 5 de agosto, pues tenemos aquí la visita de los pastores. No sé, mi hermana Isaura, si ya está cubierto todo. No. Faltan 2 kilos de huevo. ¿Faltan solamente? 2 kilos de huevo y algo de desechones que se acerquen conmigo. Bueno, los que quieran, acérquense con mi hermana Isaura para que completemos este servicio también para nuestros hermanos pastores. Muy bien, creo que son todos los avisos. El día de hoy voy a tocar un tema que pocas veces lo hemos tocado aquí, y que en otros lugares pues les dan mucha importancia, pero no es
tal vez la manera correcta de tratar este tema. No porque yo lo haga mejor o porque yo tenga mayor conocimiento, pero es importante que usted conozca algo más de las cosas de Dios. El tema de hoy lo titulé El Espíritu de Dios y el Espíritu del Hombre. Yo no sé si usted ha reflexionado sobre esta situación. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Hombre. Son cosas diferentes. Ya les he dicho que para mí, cuando oigo una palabra, cuando oigo una reflexión, cuando escucho las alabanzas, pues escucho para ver si van a hablar de lo que yo voy a hablar. Y si ustedes se dieron cuenta, por lo menos 3 cantos que interpretaron mis hermanos del grupo, pues hablaron del Espíritu, y tanto del Espíritu del hombre como del Espíritu de Dios. Así que hoy vamos a hacer una reflexión sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 2 del libro del Génesis. Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 7. El libro Génesis significa el principio de todas las cosas. Eso es lo que es la idea del Génesis, el principio de todas las cosas. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo voy a volver a leer para que usted lo reflexione. A veces leemos las cosas de corrido, a lo mejor lo hemos leído este versículo muchas veces, pero a lo mejor también no le hemos puesto el entendimiento de lo que está ahí escrito. Dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acompáñeme, ore, pida por mí para que Dios me dé las palabras, el conocimiento, la revelación, para que yo pueda compartírselos a ustedes y que ustedes también pues pongan el anhelo, el deseo. Decía hace un momento mi hermano que si nosotros comemos del pan, que es Jesucristo, pues vamos a estar bien alimentados, no vamos a tener sed, pero también para comer hay que tener deseos. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho, hoy no quiero comer, y no tiene deseos. A lo mejor va a comer porque tiene que comer, y a lo mejor usted viene aquí porque tiene que venir, pero una cosa es comer, saborear lo que es el pan de vida, que es Jesucristo en todos los aspectos. Así que acompáñeme a orar. Pídale al Señor que nos dé revelación. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, nos acercamos a ti en estos momentos confiadamente porque sabemos que podemos hacerlo. Sabemos que podemos llegar hasta el trono mismo de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Yo sé que mis hermanas, mis hermanos, yo venimos con deseos de aprender de ti, de conocerte más a ti, de saber qué tienes tú para nosotros el día de hoy, de poder comer de ese pan de vida que es tu Hijo Jesucristo. Por eso yo te pido, Dios, que a mí me des las palabras correctas y adecuadas y que pueda explicar lo que tú me diste para mis hermanos, que pueda alimentarles sus almas, sus espíritus, sus cuerpos, y que mis hermanos dispongan su corazón para oír la palabra, que no se distraigan, que no pierdan el tiempo en otras cosas, sino venimos a escuchar la palabra de Dios.
Revélala a Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le quiero preguntar, ¿usted sabe qué es un neumático? Sí lo ha oído, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es un neumático? Sí, a ver, a lo mejor estoy hablando inglés o francés o alemán. Levante la mano quien sepa qué es un neumático. A lo mejor veo que alguien no sepa, y me queda con la duda así porque me preocupa, pero todos sabemos que es un neumático, ¿no? Bueno, por si no lo sabe, pues es la rueda o las ruedas de un automóvil. Eso, usted puede voltear a ver, pues todos los automóviles que están aquí traen neumáticos, pero a veces son cosas tan obvias que no alcanzamos a comprender lo importante que es un neumático, lo importante que fue durante siglos el desarrollo de la rueda y cómo hemos llegado a ese tipo de material que es utilizado en los aviones, que es utilizado en los automóviles, y pues son un neumático. Pero déjenme decirle para qué sirve. Usted me va a decir, pues, para rodar, ¿verdad? Para ponerlo en el coche y que podamos rodar, ¿verdad? Déjenme decirle que va mucho más allá. Un neumático sirve para, en primer lugar, proporcionar tracción. Es correcto, ¿verdad? Para moverse. Para eso sirve un neumático en un automóvil. Pero también sirve para amortiguar el peso del coche. A lo mejor usted eso no lo reflexiona como tal, pero un neumático también sirve para amortiguar el peso que hay en el coche. Generalmente los coches andan arriba de media tonelada, más la otra media tonelada que es usted y yo, pues son casi como pues, una tonelada lo que un coche soporta. Y los neumáticos soportan ese peso. Sirve también para amortiguar. Cuando un neumático no trae la presión adecuada, no trae la suficiente cantidad de aire comprimido, pues cuando brinca una piedra, se siente que quedó medio flojo el neumático. Entonces también sirve para amortiguar, sirve para tener tracción, sirve para amortiguar. Esto quiere decir para soportar el peso del coche. También sirve para darnos dirección. Si no tuviéramos unas buenas neumáticos, no podemos mover el coche. Yo no sé si usted alguna vez ha visto o ha pasado inclusive por esa situación que se ponchó una llanta, se está bajando y aunque usted vaya manejando, ya le empieza a costar mucho trabajo el mover la dirección, guiar al coche, y le cuesta trabajo porque ya la llanta ya no está dando la función adecuada y ya no nos está dando la oportunidad de dirigirnos. Pero también tiene flexibilidad. A través de las llantas, de los neumáticos, nosotros podemos mover el coche para donde querramos. Usted ve los que hacen acrobacias inclusive, pues gracias a los neumáticos pueden mover el coche, pueden frenar, pueden avanzar, pueden brincar, gracias al neumático. Y tal vez usted, pues no, nos subimos al coche y punto, compramos un coche, lo utilizamos, vemos que tenga la suficiente presión de aire, pero no le damos lo importante que fue el desarrollo de la rueda y la invención del neumático. Pero además, también nos da seguridad. Si un neumático está ya la parte de afuera lisa, cuando queremos frenar,
el coche se sigue. Y si no está en buenas condiciones la llanta en una bajada muy inclinada, el coche se va. Entonces, también el neumático nos da seguridad. Pero hay otra cosa importante, rendimiento. Si no tenemos buenos neumáticos, se gasta más gasolina. Si no está bien inflada una llanta, se gasta más gasolina. Fíjese cuántas cosas de importancia es un neumático. Bueno, pero ahora, ¿cómo se llamó el título que le dije de esta enseñanza? ¿Se acuerda? El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Ahorita van a ver por qué les estoy hablando del neumático. El nombre de neumático proviene de una palabra griega que se llama neuma, va con P, neuma, y que significa aire o viento. Eso es lo que significa neuma, con P al principio, aire o viento. En hebreo, esa misma palabra o ese mismo concepto de aire o viento se llama ruaj. Y son las dos palabras que se utilizan en el griego, neuma para espíritu y ruaj en hebreo para espíritu. Entonces, cuando Dios formó al hombre, dice en el texto original, en el griego, en el hebreo, perdón, dice ahí en el verso 7, y sopló en su nariz ruaj, aliento, viento, aire. Eso es lo que significa aliento. Dios sopló o hizo la acción de darle ruaj al hombre. Y aquí es donde viene la parte que relaciono lo que les estoy hablando de la llanta, del neumático. Esa llanta podrá hacer todo lo que quieran, pero si no tiene, ¿qué creen? Aire, no sirve. El hombre sin el ruaj o sin el neuma no hubiera sido hombre, no hubiera sido ser humano. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y hizo un muñeco, así como un muñeco de nieve. Así hizo Dios al hombre. Y precisamente dice que al hombre por eso somos feos, porque el Señor dijo, ahí le salió como sea, ¿no? Y pues así salimos. En cambio la mujer no. El Señor tomó un pedazo de costilla del hombre, una parte fuerte, una parte bonita, y se la llevó a su laboratorio. Y ahí perfeccionó aquel muñeco feo que hizo, ¿no? Ahí lo pulió, ahí lo arregló, le puso ojos bonitos, le puso piel bonita, le puso cabellos bonitos. ¿Cómo hizo a la mujer? Hermanas, ¿cómo hizo a la mujer? ¿Cómo hizo a la mujer? Bonita, diga, por favor. Porque a lo mejor usted se ve en el espejo y dice, ay, qué fea soy. No, hermana, ¿cómo hizo Dios a la mujer? Ahora les pregunto a los hermanos, ¿cómo hizo Dios a la mujer? Guapos. No a la mujer. Usted dijo ahora la pregunta. A los otros fue a los que hizo guapos. No tengan miedo, hermano, aunque sea y su esposa junto de usted, díganle cómo hizo Dios a la mujer. A ver, hermanos, ¿cómo hizo Dios a la mujer? No, bonita. No hermosa, bonita. Claro, ya le vamos agregando ahí primorosa, preciosa y todo lo terminado en osa. Pero Dios hizo a la mujer bonita. Pero tanto al hombre como a la mujer les dio ruaj, sopló aliento de vida. Y el hombre, cuando era muñeco de polvo de la tierra, no era lodo, era polvo, de ese que hay aquí, de ese que está ahí.
Dios agarró del polvo de la tierra, de lo que está ahí sucio, tirado, hizo un muñeco, pero cuando le sopló, dijo, ¿qué muñecazo hice? Y entonces salimos nosotros. Y le dio vida, hasta que le dio ruaj, hasta que le dio neuma. Y esas llantas no pueden funcionar si no tienen neuma, si no tienen aire comprimido. Vaya pensando lo importante que es el espíritu del hombre, porque Dios lo que le dio al hombre fue su espíritu, no su Espíritu Santo, Estamos hablando del Espíritu de Dios, no el Espíritu con mayúscula, sino la esencia de Dios, la vida de Dios, todo lo que Dios era y es, fue lo que le dio Dios al hombre y le dio vida. Por eso es que usted puede darse cuenta que el ser humano tiene la capacidad de todo lo que ha creado, de todo lo que ha inventado, que realmente no ha inventado, nada más ha descubierto lo que Dios creó. Pero Dios fue el que le dio esa capacidad cuando dio y recibió ruaj, y recibió neuma, y recibió el aliento de Dios, y eso le dio al hombre, le dio vida. Esa parte de Dios es lo que la palabra nos enseña, que el hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué es el espíritu? Es el espíritu que Dios nos dio, parte de él fue lo que Dios nos dio. Nos dio ese ruaj, ese aliento, nos dio esa fuerza para podernos mover. Pero quiero que lo reflexione. De la misma manera que la llanta sirve, hace una función con el coche, es lo mismo que el Espíritu de Dios en nosotros, no el Espíritu Santo, Por eso diferencié en esta enseñanza el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. El Espíritu del hombre fue lo que Dios nos dio, pero vea qué importante es ese Espíritu que usted tiene. Es lo mismo, ese Espíritu que usted tiene le sirve para moverse. Acuérdese, Dios creó el muñeco y el muñeco estaba así. Bueno, más o menos, ¿no? Y cuando Dios le sopló, tuvo la capacidad de moverse. Ojo, el espíritu que usted tiene, que Dios le dio, fue el espíritu que le da la capacidad, al igual que un neumático, le da la capacidad de la atracción, de poderse caminar. Es lo que lo hace caminar. También le dio soporte, amortiguación. El espíritu del hombre es lo que nos da la fuerza para poder soportar, para poder resistir, para poder vivir. ¿Cuántas cosas nosotros pasamos? Nos vienen a nuestra vida problemas, situaciones difíciles, pérdidas físicas, mentales, emocionales, de todo tipo. ¿Y qué pasa con todos nosotros? Aquí estamos. Hemos resistido, pero ¿qué fue lo que nos hizo resistentes? El ruaj, el neuma de Dios, fue lo que nos dio esa capacidad de poder soportar, de poder amortiguar todas las cosas. Ojo lo que le estoy diciendo. También nos dio la oportunidad de tener dirección, y aquí tiene una parte importante. Dios nos dio la oportunidad y la capacidad de saber para dónde nos movemos. Y por eso le dijo a Adán, ten cuidado, porque si tú comes de ese fruto, no solamente te vas a poder mover, sino que vas a tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y si te direccionas mal, pues te vas a ir al mal. Desgraciadamente, cuando el hombre desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido, empezó a tomar
sus propias direcciones. Se empezó a mover como él quiso, porque también tenía esa capacidad en el espíritu que Dios le dio. Y es lo mismo que usted tiene. Usted tiene la capacidad de moverse. Usted tiene la capacidad de ir, de venir, de si quiere venir hoy al culto, viene. Si no quiere venir, no viene. Si quiere hacer, hace. Si no quiere hacer, no hace. Dios le dio esa capacidad a través del espíritu de Él que puso en usted. También le dio la posibilidad, la capacidad o la flexibilidad de poder cambiar de dirección. Mucha gente, sin necesidad de tener conocimiento de Jesús de Nazaret como su Salvador, han vivido una vida equivocada, una vida de desastre, una vida de pecado. Pero llega un momento en su vida que dicen, se acabó, y yo voy a corregir. Y sin tener a Dios, y muchos de ellos viven mucho mejor que nosotros que somos cristianos, que tenemos algo más que el Espíritu de Dios, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, no cambiamos, no tomamos esas decisiones de decir, hasta aquí se acabó mi vida de pecado. Y seguimos en el pecado, siendo cristianos. Sin embargo, hay otros seres humanos que vivieron mal, que pudieron ser de lo peor, y dicen, se acabó, y empiezan a buscar la forma de cambiar de dirección, de empezar con una vida nueva y diferente. ¿Sabe quién hace eso? El Espíritu que Dios les dio, o que nos dio a todos nosotros. Todos nosotros tenemos la misma capacidad. A veces decimos, ay, que Dios me ayude, que venga su Espíritu a hacer cambios en mi vida. Pues usted no cambia porque no quiere, porque Dios le dio a usted la capacidad de hacer cambios en su vida cuando usted quiera. Irse para el mal o irse para el bien. Está en sus manos, porque Dios puso de parte de su Espíritu de Él para tener esa capacidad de nosotros decir, hasta aquí llegué y voy a hacer cambios en mi vida. Si usted se da cuenta, entonces tenemos un espíritu muy poderoso. Es parte del espíritu, de la esencia de Dios, de lo que Dios puso cuando sopló Ruaj o cuando sopló el Neuma en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero pasó un problema. A través del tiempo hubo una toma de decisión equivocada. En nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían esa capacidad de decidir. Decidieron mal, tomaron un camino equivocado, y eso afectó nuestra vida hasta el día de hoy. Nosotros tomamos caminos equivocados. Yo pongo a veces de broma, pero es muy en serio, ¿cuántas veces las mamás de ustedes, mujeres que están aquí, les dijeron, no te cases con ese hombre, no te conviene? Y no hicieron caso. Y se casaron con el que no les convenía. Entonces, tomaron una decisión equivocada. O a nosotros como varones, también la suegra dijo, hijo, esa mujer, cuando te cases va a sacar las uñas. Y usted dijo, no, se las corto antes. Pues no es cierto, tampoco se las cortó. Y vivimos todos rasguñados. Tomamos decisiones equivocadas. Pero fue como parte de esa primera decisión que tomaron mal Adán y Eva. Eso trajo una consecuencia. Acompáñenme ahí en el capítulo 3 del Génesis, por favor. El tomar decisiones equivocadas nos traen consecuencias, que luego pues nos aguantamos y vivimos, ¿verdad? Y esto nos lleva a vivir una vida que no es la que Dios había preparado para nosotros.
Génesis capítulo 6 y el verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Perdón, estoy leyendo mal. Sí. Y nadie me dice nada, ¿eh? ¿Cómo No están atentos? contenderé mi espíritu. ¿Cómo están atentos, eh? Capítulo 6, el verso 3. No contenderá mi espíritu. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. También hemos leído este versículo, y usted lo único que le pone atención dice, ay, antes vivían 500, antes vivían 700, antes vivían 800 años, y ahora Dios les quitó a 120, y todavía más adelante le bajó y le dio al hombre de vida 70 años, y más de esos años ya son horas extras. Yo ya estoy viviendo horas extras. Pero ¿por qué hizo Dios esto? ¿Por qué Dios bajó el número de años de vida a los hombres, a los seres humanos? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, antes de llegar a este punto, ya había nacido Caín, Abel y sus descendientes. Ya estos hombres y mujeres habían vivido mal, y todos esos años que habían vivido, los habían vivido mal. Y entonces, en ese tiempo, aunque no nos lo dice específicamente la Biblia, Dios estuvo tratando con el hombre. Buscó la manera de que el hombre corrigiera su vida. Buscó la forma de hacer pactos con él. Buscó la manera de que el hombre dejara el pecado por el cual habían sido formados. Y el hombre no entendió. Y entonces Dios es lo que dice, no voy a seguir peleando toda la vida con el hombre. ¿Qué voy a hacer? Le corto los años, porque no voy a estar peleando con él todo el tiempo. El hombre no entiende. ¿Y sabe qué pasa con nosotros todavía el día de hoy? No entendemos. Leemos la palabra de Dios. Les pedimos, los que compartimos aquí la escritura, hermano, mire, la palabra de Dios dice, el Señor nos instruye, usted se tiene que comportar de esa manera. Yo aquí les pido a ustedes que vivan y se comporten de cierta manera. ¿Y qué creen? No lo hacen. Sí. Yo les he pedido, y pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hermano, comparta las enseñanzas, entre a YouTube y comparta las enseñanzas. ¿Y qué crees que hacen ustedes? No obedecen. No. Hermano, no se distraiga, no esté perdiendo el tiempo en otras cosas. ¿Y qué cree que hace usted? No obedecen. Hermano, lea la palabra de Dios, ore por lo menos 1 hora en la mañana. ¿Y sabe qué hace usted? No obedece. Pues llega un momento en que yo digo, pues hagan lo que quieran. ¿Sabe qué hizo Dios? Hagan lo que quieran. No voy a seguir contendiendo con ustedes. Pero ¿esto qué trajo como consecuencia? Pues trajo algo terrible. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo lo que ellos pensaban hacer del corazón salía, y de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se da cuenta? Por más que le buscaban, ¿qué sucedía? Hacían lo malo, una y otra y otra y otra vez. Y por eso dijo Dios, ya no voy a pelear con ellos. Pero ¿qué llevó esta situación con Dios? Y esta es la parte peligrosa de su vida. ¿Sabe qué llevó esta actitud del hombre y estas decisiones de Dios?
a exterminar al hombre de la tierra. Dios también se cansa. Y lo veíamos la semana pasada. ¿Qué hizo Dios con Moisés? No obedeció, cortarle el prepucio a sus hijos, y entonces el Espíritu de Dios, Dios mismo, empezó a pelear con Moisés. Lo quería matar, imagínense, por no obedecer. Muchas veces, mis hermanos, nuestras vidas están mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios está peleando con nosotros. Nos da tiempos de tranquilidad, nos da tiempo de reposo, nos da oportunidad de que corrijamos nuestra vida. Y usted parece a veces, hay ocasiones, y yo lo he comentado muchas veces aquí, cuando empezamos a buscar de Dios, viene un tiempo de paz. Pero como no lo estamos haciendo con la severidad, con la seriedad que esto requiere, de repente lo dejamos de hacer. Un tiempo, no, ahora sí voy a leer la Biblia y me chuto Mateo, Marcos, Lucas, pero ya no llegamos a Juan, ya me cansé. No, ahora sí voy a leer los Salmos, pues cuando llegamos al 119, que es el más grande, no, pues ya no lo leo. No seguimos persistiendo, porque aparentemente nuestra vida ya cambió. Aparentemente ya estamos caminando en el Señor, pero no es así, no estamos haciendo su voluntad, no estamos comiendo del pan de vida que decía mi hermano, no estamos tomando con Él su vida para que saciemos nuestra sed en forma constante. Y entonces, de repente, viene la calamidad otra vez. Aparentemente ya habíamos solucionado los problemas, ya estamos en paz, ya no tengo deudas, ya estoy en paz con el marido, con la marida, y resulta que de repente, ¡pum!, vuelve la calamidad. ¿Qué pasó? No continuamos en el camino del Señor, y por eso el Señor se molesta con el hombre y dice, no voy a seguir contendiendo con él, porque de continuo busca hacer lo malo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a erradicar. Y mató a todos los seres humanos y a todos los seres vivientes. A los únicos que no mató fueron a los peces, porque pues ellos andaban ahí nadando en el diluvio, ¿no? Pero a todos los demás los mató. Encontró un hombre, Noé, que fue, pues Dios lo vio con gracia, dijo, pues este es el menos malo. Pero ¿qué creen que hizo Noé cuando salió del arca? Sembró una vid, fabricó licor y se puso hasta atrás. Y se quedó ahí tirado todo desnudo. Y vinieron sus hijos y uno de ellos, mira, mi papá está desnudo. Y eso trajo otra vez maldición a la tierra. Trajo problemas. ¿Por qué? Porque todo este tiempo el hombre ha estado trabajando en él, en su vida, en el espíritu de él. Pero lo peor de todo esto llega a suceder en que dice el Señor Jesucristo que Él vino a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido. Aunque digamos que somos religiosos, el hombre está perdido. Porque el hombre dejó de guiarse por el espíritu que Dios puso en el hombre. Tomó algunas de esas cosas que le digo, la estabilidad, la atracción, el poder cambiar, el poder hacer cosas, pero el alma empezó a controlar al hombre. Los sentimientos, los pensamientos, la carne, los deseos, empezaron a controlar al hombre. Y entonces el espíritu que Dios había puesto en nosotros quedó aprisionado por los sentimientos del hombre y por las decisiones de la carne. ¿Y sabe qué le pasó al espíritu que Dios nos dio? Se murió.
no que se haya muerto totalmente, quedó inhabilitado, ya no pudo tomar decisiones. Y por eso es que dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para que usted lo vea, acompáñeme a Efesios capítulo 2, para que por lo menos hoy abra su Biblia. Efesios capítulo 2. Y vamos por favor a leer los versos del 1 al 6. Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 6. Fíjese, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos llevó a los delitos? ¿Qué nos llevó al pecado? Los sentimientos y el cuerpo. ¿Qué era lo que estaba muerto? El espíritu que Dios nos dio. Eso era lo que estaba fuera de comunicación con Dios. Dice la Escritura que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El único que tiene contacto con Dios es el espíritu del hombre. Ojo, todavía no estoy hablando del Espíritu Santo. El espíritu de nosotros es el único que tiene contacto con Dios porque Dios nos lo dio. Pero cuando el espíritu del hombre está bloqueado por los sentimientos y por los deseos pecaminosos de la carne, el espíritu no puede tener contacto con Dios. Por eso es que los seres de allá afuera no pueden tener contacto con Dios. ¿Por qué? Porque están muertos, su espíritu está muerto, porque la carne, porque los deseos de la carne, porque las emociones lo tienen muerto, está tapado, no hay comunicación entre el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y por eso aquí dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe quién es ese maligno? Pues es el diablo. Y nosotros vivíamos bajo esa autoridad, y el mundo vive bajo esa autoridad, el diablo, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, y de los ¿qué? Pensamientos. Estamos otra vez hablando, la carne y el alma. Así vivíamos, lo que deseábamos, lo que temíamos, lo que nos llevaba al pecado, lo que buscábamos, y así vivíamos, y el Espíritu de Dios estaba bloqueado, estaba muerto. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿qué fue lo que Dios nos dio vida? Sacó al espíritu del hombre de la situación en la que estaba. Y entonces, usted y yo, cuando fue quitado de nuestra vida el pecado de la carne y de los pensamientos, el espíritu del hombre quedó libre para tener otra vez contacto con el Espíritu de Dios. No estoy hablando del Espíritu Santo todavía. Estoy hablando con la esencia de Dios. Y entonces usted fue cuando se dio cuenta que había Dios,
cuando se dio cuenta que había Jesucristo, cuando se dio cuenta que Jesucristo vino a pagar por usted, por sus pecados, cuando se dio cuenta que usted era pecador, cuando se dio cuenta que usted estaba haciendo no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Pero eso sucedió hasta que ese caparazón que tenía cubriendo al espíritu del hombre fue quitado. Y entonces usted tuvo contacto con el Espíritu de Dios y fue por lo que usted llegó al conocimiento del Señor Jesucristo. Yo le animo a que usted diga, gracias Señor por lo que hiciste por mí, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y andábamos conforme a la voluntad del diablo, y andábamos en los deseos de la carne y en los deseos de nuestros pensamientos. Pero Dios en su grande misericordia, como dice Efesios, tuvo misericordia de usted y de mí, y nos quitó esa venda de los ojos, nos quitó lo que estorbaba a nuestro espíritu, para que el Espíritu de Dios nos hablara y pudiéramos tener conocimiento de Él. Acompáñenme a Isaías capítulo 57. Y vamos a leer, por favor, el verso 15. Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo ¿quién? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si se da cuenta, no estamos hablando del Espíritu Santo, es simple y sencillamente el espíritu del hombre. Cuando dice aquí que Dios habita con aquellos en donde hay un cambio de espíritu. Mire, uno de los problemas que hay en nuestra vida como seres humanos, y en alguna ocasión los hermanos tocaron este punto, es el orgullo, es la vanidad, es cuando no queremos reconocer lo que somos. Y Dios no puede habitar con esa gente. Aunque diga que es cristiano, el que es orgulloso, Dios no puede habitar en el orgulloso. Dios no puede habitar en la vanidad. No lo estoy inventando yo. Vuelvo a leer lo que dice aquí Isaías. Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Esto quiere decir, en el cielo y en todo aquello que es apartado de todas las cosas del mundo. Luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Acuérdense que hay otra palabra que dice que al que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, o sea, el que tiene orgullo, será humillado. Dios no habita en el orgullo. Muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo humillarnos delante de Dios. Nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. Nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que somos, o lo que hacemos, o lo que dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque mi orgullo no me lo permite. Que es también lo que algún día compartí, les hablaba de los conceptos nuestros. Hermanos, sus conceptos es su orgullo. ¿Usted vive orgulloso de cómo es? Yo me parezco a mi papá. Yo soy machín porque mi papá era machín. Yo soy así porque así es mi familia. Yo soy así porque me enseñaron en mi casa a ser así. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Se llama vanidad. Y Dios no habita en el orgullo y en la vanidad, sino habita con el humilde, dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. Con esos es con el que puede trabajar Dios en su espíritu del hombre. Lo dice aquí,
Dice, para hacer vivir, o sea, para hacer trabajar, para tocar nuevamente el espíritu de los humildes. El espíritu que Dios nos dio, ese espíritu que estaba muerto, ese espíritu que no se movía. Cuando nosotros nos humillamos, creer en el Señor Jesucristo es humillarse. Es decir, reconozco mi pecado, reconozco quién soy, reconozco que he maldecido, reconozco que he robado, reconozco que he matado, reconozco que he maltratado, reconozco que soy pecador. ¿Y sabe qué se necesita para eso? Humildad. Amén. Porque el orgullo nos va a llevar a decir, yo estoy bien, yo vivo bien, yo así soy, y yo he oído que dicen, así nací, así viví, y así me voy a morir. No es posible eso. Eso se llama orgullo, se llama vanidad. Vivir en el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados. Muchos de nosotros vivimos mal porque no nos hemos humillado delante de Dios, porque seguimos en nuestra posición de que pues yo sigo siendo el rey y de aquí no me mueve nadie. Esto fue lo que me enseñaron en mi casa, estos son mis conceptos, esta es mi manera de pensar y yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no me toquen mi personalidad, porque yo sigo siendo el rey. Haga de cuenta que como una llanta desinflada, Dios le dio vida a esa llanta, le puso aire. Así es nuestra vida. Usted era una llanta desinflada, ya no podía caminar, ya caminaba chueco, ya se iba para otro lado. Pero Dios vino y nos dio aire, nos dio pneuma, Aleluya. nos dio ruaj, nos volvió a poner contacto con su espíritu para podernos dar esa nueva vida. Le vino a dar vida a la llanta que éramos nosotros. Nos tocó con su espíritu, nos infundió vida en donde no había vida, nos restauró donde no había posibilidades, nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero como algo adicional, y con esto termino, nos dio algo muy precioso aparte de darnos vida. Juan capítulo 14, el verso 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 14 y el verso 16. Voy rápido, ya voy a terminar. Juan capítulo 14 y el verso 26. ¿Qué nos dio? Dice ahí, Juan capítulo 14, 26. Mas el consolador, ahora sí, aquí lo deja muy claro, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo tomó otra función. El Espíritu de Dios nos conectó con Dios. El Espíritu de Dios nos volvió a dar vida. El Espíritu de Dios nos volvió a dar esa comunión con Dios. Y por eso usted llegó al arrepentimiento, al conocimiento, al cambio de vida, a creer en el Señor Jesucristo. Pero le faltaba algo. Esa llanta sin coche no sirve. También ahí va a estar llenita, va a estar inflada, pero sin coche no sirve. ¿Y sabe qué es el Espíritu de Dios en nuestras vidas? El coche. Es lo que nos va a servir para conducirnos. Es el que nos va a llevar a lugares diferentes. Usted se sube en su coche y dice, ay, me voy a ir a Michoacán, me voy a ir a Cancún, me voy a ir. ¿Y quién es lo que nos lleva? El coche. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a una vida de éxito, de triunfo, a una vida nueva, a una vida llena de poder? El Espíritu Santo. Voy a darle 4
aspectos de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. 1. Nos da entendimiento de la verdad y poder aplicarla, esa verdad, con discernimiento. El Espíritu Santo es el único que le puede decir a usted si lo que le estoy diciendo es correcto o no. No es que usted lo quiera comprender o entender, no. El Espíritu Santo es el único que le puede decir, ¿ya oíste lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Ya oíste la comparación de lo que tú eres con un coche y con una llanta? ¿Ya entendiste el mensaje de cómo hay conexión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre? Ahora te voy a hablar del Espíritu Santo, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos da entendimiento de la verdad y poder aplicarla con discernimiento, esa verdad. 2. Nos da sabiduría. Esto quiere decir, nos da la capacidad de cómo poder ir resolviendo nuestros problemas. Esa es la sabiduría, cómo resolver nuestros problemas, pero no en el discernimiento humano, sino en el discernimiento de la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Es el que nos dice cómo enfrentar nuestros problemas, cómo resolverlos. Usted ha querido resolver su vida en el Espíritu de usted, pero no ha querido resolver su vida de acuerdo a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Porque ya hubiera resuelto su vida, ya no tendría tantos problemas, su vida sería diferente. 3. Nos ayuda a ir transformándonos cada día más a la imagen de Jesucristo. Por más que usted quiera ser como Jesucristo, si el Espíritu Santo no le guía, no lo va a lograr hacer. Va a volverse religioso, va a quererse volver imitador de Jesucristo, pero no va a llegar a ser como Jesucristo. Solamente el Espíritu de Dios es el que nos ayuda para irnos transformando a través de su poder a la imagen de Cristo. Y 4, nos capacita para el servicio y el ministerio. El Espíritu Santo es el que nos dice, ¿para qué fue usted llamado? Todos los que estamos aquí tienen la capacidad para servir. Todos. Pero el Espíritu Santo es el que le tiene que decir a usted en qué va a servir. Todos nosotros nos han dado un regalo, nos han dado los dones espirituales. Todos. No estoy hablando de servicio, de barrer, de planchar, de coser, de cantar, de bailar, no. Dones espirituales para el servicio para la iglesia, para el servicio para el humano, para el servicio en el mundo. Dios nos llamó a nosotros a servir, pero eso solamente nos puede dar el discernimiento el Espíritu Santo, porque es el que nos da los dones. Usted puede decir, yo mucho tiempo se los dije, no me digan pastor, porque yo no siento que sea pastor. Trabajo, le hago de todo, predico, barro la iglesia, toco la guitarra, oro, predico, echo fuera demonios, oro por los enfermos. Pero ¿cuál era mi función? ¿Cuál era mi llamado? ¿Cuál fue lo que Dios me dio como un don espiritual? Hasta hace poco, unos años, 4 o 5 años atrás, Dios me confirmó que mi trabajo es ser pastor. Entonces, ese fue mi don que Dios me dio para poder servirle a ustedes y al mundo. Pregúntele, hermano, no con discernimiento humano, no a través del espíritu humano. Pregúntele a Dios por medio de su Espíritu Santo para qué lo llamó a usted. No lo llamó para estar ahí sentado, no lo llamó para ir a repartir pan, no lo llamó para venir a la alabanza. Esos no son dones espirituales, esas son capacidades que tenemos todos nosotros. Pero, ¿para qué lo llamó Dios? De acuerdo a los dones espirituales. Pero mi hermana, mi hermano, por lo menos, no les di las citas de lo que está aquí, pero por lo menos lea en su casa 1 Corintios 12, y ahí están los dones espirituales.
y lea, pregúntele a Dios, Dios, de acuerdo a esta lista de dones, ¿cuál es mi don que tú me diste? Tú me llamaste a servir, tú me diste vida, tú liberaste mi espíritu del pecado. Bueno, ahora úsame para tu reino. Aquí estoy, úsame. Yo quiero servirte, guíame por tu Espíritu Santo. Tengo muchos problemas, que tu Espíritu Santo me diga cómo resolverlos, porque tú me diste también sabiduría. Que no sé qué hacer, tu Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda justicia. Pero hermano, hermana, para que esto suceda, usted necesita tener plática con su amado. Usted tiene que tener plática, tiene que dedicarle tiempo a su Señor, tiene que buscarlo mañana, tarde y noche, porque si usted nada más quiere venir aquí y oír lo que les venimos a compartir, no sirve de nada. Saliendo de aquí, bueno, es más, cuando usted levanta la silla ya se le olvidó. Cuando llegue a su casa, pues ya ni se va a acordar. Y va a empezar con su vida diaria, con sus situaciones, con sus problemas, con sus necesidades, con sus pensamientos, con sus argumentos, con todo eso que Dios le vino a quitar cuando le dio vida, y le dio vida en abundancia. ¿Por qué le dio vida? Porque tocó su espíritu del hombre, lo tocó con el Espíritu de Dios. Y como regalo le dio el Espíritu Santo, dándole dones para que usted pueda desarrollar su vida como verdadero cristiano, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así que, mi hermano, espero que usted haya comprendido su espíritu con el Espíritu de Dios y como algo adicional el Espíritu Santo, para que usted es el coche que Dios le dio para que usted se conduzca en esta tierra. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.